Se terminó la fecha 9 en la Bundesliga y hoy toca hacer el resumen de la misma. Así que ahora sí, comenzamos. Se fue otra jornada dentro de lo que es la primera edición de fútbol alemán y lo dicho, hoy toca hacer el resumen, cosa que la semana pasada no pudo hacer por cuestión de tiempos. Verán que el canal está bastante inactivo, ya dentro de muy poquito, cuando ya me termine de ordenar, definitivamente van a volver los videos, porque la verdad que bueno, me está dando bastante lástima, por así decirlo, que no pueda tener o no pueda darle actividad al canal, no pueda hacer videos por, bueno, por cuestiones de tiempo y demás, pero bueno, ya muy pronto ya me terminaré acomodando, pero bueno, esto de por lo menos los resúmenes de la fecha, sí, quiero, como ya también dije en otro video, por lo menos sí hacerlo. La semana pasada lamentablemente no pude, no llegué, lo iba a subir a viernes, pero ya viernes ya arrancaba la otra jornada, era realmente, bueno, no iba a quedar bien subirlo, pero bueno, hoy sí vamos a hablar de lo que fue este fin de semana, lo que fue esta novena jornada. Ya vamos a arrancar el próximo viernes lo que va a ser ya un poco, o vamos a ya esta primera parte de temporada con la fecha 10, bueno, ya vamos a llegar a la misma, pero vamos a hablar de lo que fue esta novena jornada. Como siempre vamos a destacar y hacer el resumen en 10 categorías, y vamos a arrancar con la primera de ellas, que tiene que ver con el que fue el mejor partido de la fecha, que podría haber puesto, por ejemplo, el muy buen triunfo del Colonia 4 sobre el Hamburgo, por partido que tuvo situaciones que, bueno, creo que dan para comentar, un partido con 5 goles y demás, un partido obviamente que también en líneas generales fue parejo, pese a que el resultado final no refleje eso. Podría haber puesto el triunfo del Hoffenheim 3-2 sobre el Wolfsburgo, aunque fue un partido, sí, también de 5 goles, pero que desde el juego tampoco fue un gran encuentro. Pero por eso me voy a quedar con el triunfo del Leipzig 3-1 sobre el Stuttgart, el muy buen triunfo del conjunto de Ole Werner, que está teniendo un muy buen, teniendo una muy buena temporada, que con este resultado termina segundo. Se enfrentaba al Stuttgart, que era un equipo que le estaba respirando la nuca, está a solamente un punto el equipo de Sebastián Jones. Bueno, el conjunto de Ole Werner, que con este triunfo que se ratifica dentro de ese segundo lugar, y lo dicho, termina confirmando estas muy buenas sensaciones que viene trayendo el equipo, porque la verdad que le ganó a un rival directo y creo que le termina ganando bien. Es cierto que el resultado final después es un poquito por ahí más excesivo. Creo que el partido en líneas generales fue parejo. Creo que el 2-1 era por ahí la más acorde, pero el gol del Rómulo es un claro error de Nubel ya sobre el final del partido, que terminó con ese gol de 3-1. Pero un Leipzig que otra vez, dentro de un encuentro parejo, se logró imponer, que es un equipo que está creciendo el funcionamiento, que cada vez se nota más el estilo que está tratando de imprimir Ole Werner a su equipo. Un equipo que, si bien cuando tiene que dominar, cuando tiene que tomar la iniciativa, lo está haciendo bastante bien. Creo que es un equipo diseñado por los futbolistas que tiene, por Diomandé, por Nusa, por Bakayoko, por Rómulo y demás, por Baumgartner, por Ouedraogo. Es un equipo bien diseñado para jugar más a los espacios, al contraataque, para explotar justamente los espacios que deje la defensa rival, y creo que en ese contexto es donde se siente más cómodo. Y el otro día el Stuttgart se lo dio, porque el equipo de Jones sabemos que le gusta proponer, le gusta tener la pelota, le gusta tener la posesión, le gusta dictar el ritmo del encuentro, y bueno, el Leipzig, bueno, en base a que se le volvió un encuentro muy a su favor, lógicamente con Diomandé, que ya venía con buenas sensaciones por las últimas dos fechas. La fecha pasante, el Habsburgo marcó su primer gol, dio dos asistencias. El otro día ante el Stuttgart termina participando en la acción, bueno, una acción que termina con el gol en contra de Chabot, pero con una jugada que es prácticamente toda de él. Y después sí termina marcando lo que fue finalmente ese gol del 2-0. Y después el 8 Ramón termina marcando el gol de 3-1, pero Diomande fue la gran figura. Ya lo van a ver, ya anticipo que va a estar dentro del 11 ideal de este fin de semana, porque estamos viendo este futbolista eléctrico que tiene una facilidad realmente muy admirable a la hora de encarar el 1 versus 1, a la hora de sacarse rivales de encima. Futbolista también de mucha agilidad, con mucha personalidad, muy atrevido. Me está gustando mucho Diomande, y que, repito, en las últimas dos fechas también está empezando a sumar gol, y que, repito, en este contexto de un equipo que juega más a los espacios, claramente se siente muy pero muy cómodo. Está empezando también a crecer un poco esa dupla con Rómulo, que es un futbolista que por ahí no me está maravillando, pero que ya son 7 goles generados en 9 fechas, muy buenos números para el brasileño en lo que son lógicamente sus primeros meses dentro del fútbol alemán.
en ese trabajo de espalda, en ese trabajo de pivotear, de ser un futbolista que por momentos sirva como faro para este Leipzig. Bueno, está también rindiendo a buen nivel y el otro día aprovechó el error de Newell para el 3-1. Por ahí no fue el gran partido Van Garner, por ahí no fue el gran partido Ouedraogo, pero sí muy también sacrificados. Un equipo que sin pelota también se lo nota muy em, con un Werner que le pide mucho a sus futbolistas a la hora del retroceso, a la hora de marcar y demás. Otro muy buen partido de Nicolás Seibal, que creo que con ese triángulo junto a Orban y Luqueo a los centrales está creciendo mucho y es una de las grandes clases de este Leipzig, que después, si me tengo ganas de hablar un poquito del Leipzig, porque creo que vale la pena hablar de este nuevo conjunto de Werner. Tampoco fue el gran partido de Baku y de Raum, pero siempre cumplidores. Están que están teniendo por ahora una muy buena temporada. Por eso el Leipzig, que por ahora o en estas 9 jornadas, creo que por ahí no está brillando en exceso, pero sí que partido a partido se nota crecimiento, saca partidos adelante, es muy sólido en defensa, es muy rocoso en cuanto cuando se tiene que tirar más atrás, muy peligroso el contraataque, con Diomandé, con Nusa, con Bakayoko. Es un equipo también muy vertical, que tiene un muy buen uno contra uno en las bandas. Todo lo que está aportando Rómulo. En Seibal encontró realmente un futbolista muy importante en ese pivote. Lo dicho, lo de Ouedraogo llegando al área, Van Garner también dentro de esa media punta. Así que, bueno, me parece que merecía ponerlo dentro de lo que fue el mejor partido. Y por parte del Stuttgart, que lo dicho, creo que hizo un partido más o menos correcto. Creo que le faltó más. Creo que no fue un buen partido de Undab. Creo que el Canús por momentos en el primer tiempo estuvo muy solo. Le faltaba un socio. Por lo dicho, Undab no tuvo un gran encuentro. Thiago Tomás entró y marcó el gol, pero después puede aportar un poquito más. El Evelyn creo que termina entrando demasiado tarde el partido. Y bueno, creo que en cuanto a esa paridad, me parece que ahí al Stuttgart le faltó por ahí un poquito más de profundidad y un poquito también de mejor aprovechamiento de las oportunidades que sí tuvo, sobre todo en esa primera parte. Pero bueno, al fin y al cabo el triunfo del Leipzig 3-1 sobre el Stuttgart. Pasamos a la nota positiva de este fin de semana, que tiene que ver con el primer triunfo del Gladbach, que tras 9 jornadas logró sumar de a 3 por primera vez. Un equipo que también es muy importante que haya sumado, lógicamente, desde el punto de vista de la tabla, sino también desde el factor anímico. Es cierto que ya venía a ganar por la Pokal 3-1 sobre el Karlsruher, pero por Bundesliga se le venía negando y consiguió un muy buen triunfo, un triunfo bastante contundente sobre el San Paulo, 4-0 en condición de visitante. Un muy buen partido de Tabakovic, que también después voy a hablar de él, con 2 goles, una asistencia. Futbolista que llegó en este mercado un poco ante la lesión de Kleindis para tener un delantero de un perfil similar, que en el arranque le parece que le estaba costando, pero que en las últimas fechas, a partir de la llegada de Polanski y que el técnico está apostando definitivamente por él dentro de ese rol de 9 claramente, bueno, el ex hombre del Hoffenheim y Hertha Berlín está respondiendo con goles y con buenos resultados, y además es un perfil, lo dicho, que le permite al Gladbach jugar en largo y a partir de ahí de jugar la segunda pelota, de que él reciba de espaldas, pivotee y le deje la vuelta servida a los volantes. Bueno, un poco de lo que estamos viendo de este Gladbach de Polanski. También mucho se debe, por supuesto, a lo que tiene que ver con este muy buen juego este trabajo muy valioso que hace Tabakovic. Un triunfo, lo dicho, creo que si bien el San Pauli, después vamos a hablar un poquito del San Pauli, el equipo de Blesín, que no viene bien, que viene en caída libre, pero bueno, creo que el Gladbach tenía la oportunidad, si en un contexto complicado de visitante, bueno, tiene la oportunidad de ganar, lo tiene haciendo de manera muy contundente, también con un buen partido Neuhaus, otro futbolista que está renaciendo a partir de la llegada de Polanski. Ese doble 5 con Reitz y Engelhardt me está gustando mucho. Sander de central está cumpliendo junto al Bey, que también hizo un buen partido junto a Kevin Dix. Bueno, Polanski poco a poco va encontrando las piezas y a partir de resultados positivos, bueno, el equipo va creciendo en confianza y creo que esto puede ser un buen aliciente para lo que van a ser las 6 fechas que quedan de acá hasta fin de año, para que el equipo, bueno, pueda salir un poquito del fondo y alejarse lo más posible de esa zona de descenso, porque es un plantel o es un equipo que claramente tiene calidad para pelear por Europa, no para pelear por el descenso. Pero este mal arranque, bueno, había traído muchas dudas, pero pasa que después del triunfo el otro día, el triunfo por la Pokal, el equipo puede crecer en confianza y porque, repito, creo que se está empezando a ver un poco lo que quiere Polanski y el equipo lo está llevando a cabo de buena manera, por eso le puse la nota más positiva. Pasamos a las notas más negativas, hablando lo dicho del San Pauli, que perdió por sexto partido consecutivo. El equipo del Lesin que no encuentra reacción.
Recordemos que había empezado una temporada con 7 puntos de 9, ganando el clásico ante el derby ante el Hamburgo, que le había ganado el Habsburgo, pero que había igualado ante el Dortmund en la primera fecha, pero que a partir de la fecha 4 el equipo se terminó cayendo estrepitosamente, que está dando señales realmente malas, porque siempre decimos, ¿no?, que San Pablo la temporada pasada se salvó producto de una buena defensa, pero un equipo con muy poco gol. Bueno, en esta mala racha, esa falta de gol está volviendo a caer en evidencia, porque Kars no está sumando, porque Houghton se cargó en la temporada, después se terminó quedando en nada, porque Pereira, Laje y Sinani han bajado el nivel, ¿no?, en cuanto a esa producción de generación de peligro, porque Afoloyan es un futbolista en el cual no se puede terminar de confiar. Entonces, bueno, falta mucho peso, falta calidad claramente en ataque, y es algo que con lo que va a tener que convivir de acá en adelante, y bueno, veremos si le alcanza para lograr la permanencia, pero claramente ahí falta algo. Y en defensa, que era el principal fuerte de este equipo, bueno, también está empezando a fallar. Basil, por ejemplo, ya la fecha pasada ya había fallado ante el Eintracht Frankfurt. Por ejemplo, el otro también falló en un mal pase en salida que terminó con el 1-0 de Tabakovic. Entonces, si una de las grandes certezas, que era tu arquero, Basil, están comenzando a fallar, y bueno, la verdad que el San Paoli está dando sensaciones de que no está reaccionando, que siento que sigue generando peligro, pero que, repito, esto de la falta de gol ya es algo muy alarmante, que ya en la temporada pasada, que pareció que en este verano, o que en este arranque de temporada lo había corregido más o menos. Bueno, claramente no. Pues vamos a ver un poquito lo que son los últimos partidos del San Pauli. En cuanto a la materia goleadora, ya son 4 partidos consecutivos sin marcar goles, y solamente hizo uno en las últimas 6 fechas. Le hizo un gol al Leverkusen. Después no lo hizo el Stuttgart, no lo hizo el Werder Bremen, no lo hizo el Hoffenheim, no lo hizo al Eintracht y no lo hizo al Gladbach. Es cierto que la semana pasada por la Pokal terminó pasando por penales ante el Hoffenheim, empate 2-2 en los 120, y pasó por la vía de los 12 pasos. Pero por Bundesliga es un equipo que, bueno, no está encontrando acción, y que esto de perder, y claramente anímicamente también termina repercutiendo. Y veremos qué pasa con Blessin, porque sí, porque tiene muy buena repercusión, tiene muy buen ese buen trabajo que ha hecho la temporada pasada. Creo que es un muy buen técnico, pero si el equipo no reacciona, y bueno, lamentablemente es más fácil sacar al técnico que sacar a los jugadores. Entonces, habrá que ver qué pasó con Blessin. Ahora la próxima fecha, el San Pauli va a jugar frente al Friburgo, visitante Friburgo, que tampoco viene bien, pero bueno, es un partido importante porque después se viene el parón por noviembre, y el San Pauli necesita ganar, necesita salir de esta mala racha, por lo menos, no sé, cortarla con un empate, pero salir de esta racha de derrotas, porque es una situación que ya preocupa bastante. Y la otra nota negativa tiene que ver con el futuro de Paul Simonis, técnico neerlandés de Wolfsburgo, que ya en la semana pasada ya se había hablado, después de lo que fue esa dura eliminación por Copa, por la Pokal ante el Holstein Kiel 1-0. Se había hablado ya de que el partido ante el Hoffenheim del pasado domingo iba a ser un partido que podía definir su futuro. Finalmente lo termina perdiendo, pero Simonis por ahora continúa en el cargo, pero el próximo viernes visita el Werder Bremen, el Wolfsburgo, y creo que ahí sí, si el Wolfsburgo no gana o no saca un resultado positivo, creo que los Simonis, su ciclo puede terminar, puede quedar por terminado. Creo que no lo echan principalmente por eso, porque saben que este es el último partido antes del parón. Entonces, si Simonis el equipo no gana, bueno, saben que por lo menos tienen 2 semanas para dar al próximo entrenador. Se habla mucho de Bruno Labbadia. Si sucede, ya hablaremos de eso en el canal. Pero sabe que, bueno, está el parón, y que si se va Simonis y llega un nuevo técnico, bueno, va a tener 2 semanas por lo menos para trabajar con el equipo y demás, para afrontar lo que viene en las siguientes 5 fechas restantes en lo que queda de año. Por eso, bueno, es un partido que creo que va a definir lógicamente el futuro de Simonis. Creo que esta es una derrota que ya encendió muchas alarmas. Lo dicho, ya venía mal Simonis, venía con las críticas, venía realmente con un equipo que no tiene identidad, que no se sabe muy bien a qué quiere jugar. Si por momentos en el arranque de temporada, un equipo que parecía proponer con pelota, en los últimos partidos Simonis ha cambiado y estamos viendo un equipo por ahí más reactivo, que por ahí es un contexto en el cual el equipo se siente cómodo, pero también siento que la fecha pasada la había ganado el Hamburgo de visitante, en un partido que lo termina ganando de manera increíble, porque no mereció ganarlo. En un partido, yo creo, como mínimamente para empate. Gravara fue la gran figura, atajó un penal y demás, pero la derrota por la eliminación por Pokal de local,
La derrota el otro día, bueno, son más condimentos que, bueno, no ayudan al futuro de Simonis. Ya son 14 partidos de Wolfsburgo sin ganar de local. 14 sumando Bundesliga y Pokal. Recordemos, lo dicho, lo que fue la semana pasada, esa eliminación ante el Holstein Kiel. Y 14 y 13 partidos por Bundesliga. No gana del 14 de enero. Estamos hablando de que al Wolfsburgo le quedan 3 partidos de local antes de que termine el año. Y bueno, veremos por qué puede terminar el año con solamente una victoria en su casa. Así que veremos, pero lo dicho, el futuro de Simonis parece muy complicado, porque si no gana el próximo viernes, en lo que va a ser el arranque, la fecha 10, bueno, me parece que su futuro ya parece totalmente sentenciado. Pasamos a la sorpresa de esta fecha número 9, que tiene que ver con la rotación que metió Vincent Kompany en el triunfo del Bayern 2-0 sobre el Leverkusen, perdón, triunfo 3-0 del Leverkusen, sobre el Bayern Leverkusen. La sorpresa, porque la verdad que no esperábamos que Kompany rotara, porque era un partido, si bien ante un Leverkusen que no es el de la temporada pasada, no es el del equipo Xabi Alonso de hace 2 campañas atrás, pero bueno, no deja de ser un equipo que en el último tiempo fue en las últimas 2 temporadas, 3, fue una piedra en el zapato para este Bayern. Pero bueno, Kompany se arriesgó, tomó la decisión de rotar el equipo. ¿Por qué? Porque venía a jugar por la Pokal con todo el equipo titular en un partido muy exigente ante el Colonia, y porque sabemos que esta semana va a estar disputando el partido frente al PSG, en lo que va a ser el encuentro por la 4ª fecha de la Champions. Así que es lógico que Kompany haya rotado. Yo no me esperaba que rotara realmente, me esperaba por que haga un mix, pero que descanse Kane, que descanse Upamecano, que descanse Olise, que descanse Luis Díaz, que descanse Pavlovic. Bueno, llamó mucho la atención en la previa. Por suerte, bueno, el equipo terminó respondiendo. Lo que intentó Kompany o las apuestas que hizo le salió muy bien, con Bischoff de jugando lateral izquierdo, que lo hizo muy bien, dio una asistencia, bueno, fue elegido la figura del partido. Un muy buen partido del ex hombre del Hoffenheim. Guerreiro de 10, que por ahí no hizo el gran partido, pero terminó cumpliendo. Apostó por Nico Jackson en lugar de Kane y marcó un gol. Laimer por la derecha sigue siendo futbolista realmente que está en un nivel espectacular. Titularidad para Gnabry y gol de Gnabry. Bueno, la verdad que todo lo que terminó esta rotación que terminó haciendo, bueno, le terminó saliendo muy bien, y lo hizo este triunfo 3-0 en un partido que el Bayern lo quedó en la primera parte con ese 3-0 y demás, y ya la segunda parte fue ya casi que de decoración, porque no pasó absolutamente nada. El Leverkusen le trató de bajar el ritmo del partido, y el Bayern la verdad que tampoco arriesgó de más, porque sabía que tenía el partido entre el PSG, y bueno, no decidió tampoco tomar demasiados riesgos, pese a que después entró Kane, entró Olise, entró Luis Díaz y demás. Bueno, finalmente el partido terminó tal como ya terminó la primera parte, así que vos la sorpresa y positiva, porque bueno, lo dicho, el Bayern termina ganando pese a esa rotación masiva, casi que metió Kompany, pero que bueno, al fin y al cabo terminó siendo bastante oportuna. Pasamos a el llamado de advertencia referido a dos equipos, equipos que se han enfrentado este fin de semana, caso Unión Berlín y Friburgo, y el poco gol que vienen mostrando ambos en las últimas semanas. Esto, si bien lo pongo dentro de esta fecha, porque igualaron 0-0, pero es un problema que ya viene de arrastre de hace un par de fechas. Si vamos a ver un poco los números de ambos equipos, vamos a ver que el Unión Berlín, por ejemplo, no marcó en 4 de las últimas 5 fechas. Solamente le marcó al Gladbach en el triunfo 3-1, pero no le marcó al Hamburgo en un partido que Illich erró un penal. No le marcó al Leverkusen, no le marcó al Werder Bremen y no le marcó al Friburgo. Entonces es un equipo que viene con una sensación de que en ataque no está funcionando, que el otro día Baumgart intentó cambiar, puso solamente a Illich, lo puso con Skarke y lo puso con Jafre un poco más adelantado, no jugó Ansa, no jugó Burke, ambos en el banco porque no vienen en un buen nivel. Pero un problema de la Unión Berlín la temporada pasada fue justamente este, y que en este arranque parecía que lo había solucionado, porque había arrancado muy bien Ansa, porque Burke había hecho un hack-trick ante el Eintracht, porque Illich es cierto que no está sumando gol y que sigue muy seco, que todavía no ha marcado en la temporada en Bundesliga, pero que sí te aporta cosas. Se más lleva, creo si no estoy mal, 5 asistencias Illich, pero no está encontrando puntería de cara al arco. Entonces, perdón. Entonces, bueno, es un equipo que parecía que había solucionado ese problema, pero que el problema de las últimas semanas ha vuelto a florecer y ha vuelto a ser realmente un dolor de cabeza para Baumgart. Por eso es un llamado de advertencia. Y caso muy parecido el del Friburgo, que también tiene que ver, si vamos a ver los números del Friburgo en las últimas fechas, tiene que ver con que solamente marcó 3 goles en las últimas 5 jornadas. Le marcó 2 al Eintracht y le marcó 1 al Hoffenheim.
no le marcó al Gladbach, no le marcó al Leverkusen y no le marcó el otro día al Unión Berlin, equipo que también creo que acá tiene que también mucho que ver con Schuster, que apuesta por perfiles que se sienten cómodos. Repito, y esto también ya lo he dicho en otro video, Beste por derecha me hace mucho ruido porque es un jugador que no se siente cómodo, en la media punta no está apostando totalmente por Suzuki y juega Holler, que se está quedando muy corto. Adamo también es un jugador que se queda muy corto a nivel, que sí te aporta el sacrificio, el trabajo sin pelota, te estira el equipo y demás, pero dentro del área tiene muy, pero muy poco peso. Entonces, por Eschenhardt, que es un futbolista que le está dando buenas cosas cuando juega, le está dando un desequilibrio, le está dando un buen uno contra uno, es más suplente que titular. Matanovic es un futbolista que lucha por fue titular por Pokal, marcó un gol de asistencia, pero después el otro día volvió a ser suplente por Bundesliga, lo hizo de Suzuki. Bueno, es un equipo que no está carbando en ataque, que me pasó es un equipo muy poco potenciado por Schuster. Esto, repito, ya lo he hablado acá en el canal y lo puedo profundizar en un próximo video. Pero bueno, es un poco también un llamado de advertencia porque el equipo no está encontrando gol y además le está costando bastante generar peligro, que ya es un problema lógicamente un poco más grande. Y la Unión Berlín también parecido, hablaba del poco gol, pero es un equipo que también le está costando generar peligro, le está costando no que el equipo le dé algo a los delanteros. Es cierto que lo he dicho, Illich, que Burke y que Ansa no están en un buen nivel en las últimas fechas, pero si el equipo también no los abastece, es muy complicado. Por eso es un llamado de advertencia para que ambos, bueno, ¿no? Tanto Baumgart como Schuster, bueno, arreglan un poco la situación porque claramente sus equipos le está costando no solamente marcar, sino que también lo he hecho casi que generar ocasiones de peligro de calidad. Por eso lo puse en esa categoría. Pasamos a Invitan a la ilusión, hablando de dos futbolistas, de dos centrales, hablando de Aaron Anselmino y de Amos Piper. Invitan a la ilusión siempre y cuando las lesiones, su físico, los respeten. ¿Por qué? Pues son futbolistas que ya los, bueno, seguramente sean mucho más conocidos en Selmino, que son futbolistas muy castigados por los problemas físicos, por las lesiones musculares y demás. Y bueno, diferentes tipos de lesiones, sobre todo en el caso de Piper, que ha tenido por ahí lesiones un poco más complicadas que Anselmino, que el Anselmino son por ahí más musculares, pero son futbolistas que, por ejemplo, Anselmino creo que fue de lo mejorcito del Dortmund, el triunfo 1-0 sobre el Habsburgo, un buen partido. Recordemos que Anselmino ya había debutado contra el Unión Berlín hace un par de fechas atrás, después tuvo esa lesión que le impidió volver, bueno, que le costó volver y demás, pero había tenido un buen debut aquel día en el Signal Iduna Park. El otro día por la Pokal hizo un buen primer tiempo ante la Eintracht, pero casi se ve expulsado, por eso después Kovac lo saca en el entretiempo. Y el otro día ante el Habsburgo lo hizo, jugó los 90 minutos después de mucho tiempo, hizo muy buen partido, muy firme en los duelos, muy firme a la hora de ir al piso, ganando muchos duelos, bien con los pases, bien en la salida. Realmente hizo un muy buen partido, repito, creo que junto a Antón y alguna cosita más fue lo mejorcito el Dortmund, que ganó, pero no le sobró absolutamente nada. Y bueno, la defensa fue un poco lo más destacado. Así que es un central que cuando ha jugado ha rendido, ha cumplido, y más es un central con mucho talento. Pero si lo respetan las lesiones, es un futbolista que le va a poder dar mucho al Dortmund. Pero si otra vez el tema de su físico vuelve a ser un tema central dentro del Dortmund, y bueno, claramente es un jugador que no le va a poder aportar demasiado al equipo. Caso muy parecido es el de Amos Piper, que también fue, repito, muy castigado por las lesiones, que ha vuelto hace 3 fechas y que claramente ha elevado el nivel defensivo del equipo. Es un muy buen central, que gana mucho por arriba, que gana duelos, que es un central que defiende muy bien su área, que en las últimas 3 fechas ha sido un puntal para este Werder Bremen. Buen partido ante el Heidenheim, muy buen partido ante la Unión Berlín, y el otro día ante el Mainz también hace muy buen partido, saca un gol sobre la línea, con el partido está 1-0 a favor del Mainz. Y otra vez vuelve a ser realmente un central que ganó mucho en su área, que se notó realmente muy, pero muy sólido. Es un central que claramente lo he dicho, ha elevado en las últimas 3 fechas el nivel defensivo del equipo. Ha hecho o está formando una muy buena dupla con Karim Koulibaly. Por eso es un central que cuando ha jugado, muy parecido al Anselmino, ¿no? Sacando la distancia de que Piper ya lleva más años en el Werder Bremen. Pero siempre que ha jugado, siempre que ha estado sano, ha sido un central muy, pero muy competitivo para este Werder Bremen. Pero el tema de las lesiones es su principal cuestión. Por eso, si ambos el físico lo respeta, son futbolistas que claramente, bueno, van a ser muy importantes. Yo creo que Anselmino, si están físicamente, es un central que puede ser titular dentro del Dortmund, no indiscutidamente, porque sabemos que por ahí Kovac está inclinándose por jugar con Antón, con Slotterberg y con Bensebaini.
pero es una buena variante por lo menos para ellos. Y el caso de Piper sí, yo creo que si mantiene este nivel y se mantiene sano, claramente ha demostrado que casi que hasta diría que es el mejor central que tiene el Werder Bremen. Repito, si el físico lo respeta, porque ha hecho muy buenos 3 partidos y es un central que el Werder Bremen andaba necesitando. Pasamos al estratega, ya para hablar de estas últimas categorías antes de ir al 11 y al MVP. El estratega Lukas Waszniak, porque apostó por cosas, por apuestas puntuales dentro de su 11 en el triunfo ante el Hamburgo y le dieron rédito. Sabemos que Waszniak es un técnico que cambia mucho, sobre todo de nombres, no tanto de sistema, dependiendo del rival que tiene enfrente. Bueno, el otro día ante el Hamburgo hizo cosas en defensa, hizo retoques en el medio campo, hizo cosas en ataque y esas apuestas le terminaron saliendo bien. Apostó por Chen, este central turco que llegó a este mercado proveniente de Valencia, que no venía jugando tanto. Apostó por el titular ante la lesión de Huberts y bueno, hizo muy buen partido el central turco. Apostó por Hüseyin Basic al lado de, por ejemplo, Johannesson. Hizo muy buen partido Hüseyin Basic. En las bandas apostó por Kamiński, que venía jugando por la izquierda, bien abierto, un poco más por dentro. El otro día lo puso por derecha, hizo un muy buen partido con un gol y con una asistencia. Apostó por Kainz, que fue titular en la media punta y marcó un golazo, hizo un muy buen partido. Y le está empezando a dar confianza a Ragnar Age, que venía de marcar ante el Bayern por la Pokal y que el otro día ante el Hamburgo fue titular y que también marcó en el triunfo 4-1, así que son apuestas que realmente le salieron muy pero muy bien. Otra es a partir de también un poco un cambio de sistema, siempre manteniendo la línea 3, pero por un 3-4-1-2 con Kainz de media punta y con Maina y con Age en esa doble punta. Pero es un equipo que realmente dentro de estas apuestas que hizo Waszniak, el equipo le respondió, hizo un buen partido y bueno, termina ganando 4-1. Otra es con Said El Malá, que estuvo en el banco, pero que cuando ingresó terminó siendo decisivo marcando un gol. Esto también, ¿no? Que Waszniak está llevando a poco a este chico que tanto promete, que tanto se habla ya de que lo quiere el Bayern, de que lo quiere la Premier, el Dortmund, no sé qué más. Bueno, que tanto se está hablando de él. Bueno, Waszniak lo está llevando a poco, por momento titular, por momento suplente. Bueno, ya fue suplente y otra vez volvió a ser decisivo entrando en la segunda parte. Por eso todo lo que propuso Waszniak, el otro día ante el Hamburgo, le terminó siendo de manera positiva. Por eso, bueno, por el cambio de nombres, por las apuestas que hizo, bueno, lo puse como el estratega de esta fecha número 9. Y pasamos a el desastre táctico, claramente lo contrario al estratega, hablando de la nula generación de peligro del Habsburgo de Sandro Wagner. Wagner, que también está en el ojo, está en el punto, está en la mira de muchos. Ya el otro día en la derrota ante el Dortmund, en la previa, ya hubo críticas por parte de la afición, ya hubo, ¿no?, alguna bandera hablando, casi que apuntando a Wagner, porque el equipo realmente no juega nada. Es un equipo que no, que muestra un poquito de voluntad, pero después de juego muy pero muy poquito. A mí me llama mucho la atención, y esto también creo que ya lo he hecho en otro video, en otro video de estos resúmenes de la fecha, cómo Sandro Wagner, habiendo sido 9 durante su carrera, cómo su equipo juega sin 9, porque Essendey y Tietz son suplentes. Juega con Komur, que es un mediapunta, pero que está ocupando este rol. Claramente ni Tietz ni Essendey le gustan, porque si no es realmente raro que ninguno juegue. El otro día, con el equipo perdiendo, entraron ambos juntos a falta de 10 minutos. Casi que por decir, bueno, estoy perdiendo y bueno, tengo que meter a alguien en el área, tengo que meter 2-9. Pues eso es muy raro lo de Wagner, que apuesta por casi que 3 mediapuntas, pero que le falta peso en el área. Feldhauer por derecha te aporta muy poquito. El doble 5 con Masengo y el otro día jugó con Resbekai. Son fuetas casi muy parecidos, entonces no sé, la verdad que me está convenciendo nada. Este Habsburgo de Wagner realmente había arrancado la temporada con el triunfo por la Pokal, con el triunfo ante el Friburgo, ha hecho un buen partido ante la Bayern pese a la derrota, pero después de ahí en adelante es un equipo que no tiene juego, no tiene funcionamiento. Sandro Wagner va cambiando fecha tras fecha alguna cosita en el equipo porque no encuentra solución y el equipo no levanta. Y el otro día solamente tuvo un solo remate de arco ante el Dortmund. Un Dortmund que hizo un partido muy gris, que no le sobró absolutamente nada, pero mucho tiene que ver el triunfo a partir de esto del Habsburgo, que prácticamente no generó nada por nada de peligro. Y bueno, mucho tiene que ver por supuesto con los nombres, con el esquema o sobre todo con lo que está intentando Wagner, que claramente
no le está dando funcionamiento, no le está dando rédito, y veremos por qué. También es un técnico que lo he dicho, que ya viene con críticas, y que ojo, porque el próximo sábado, si no estoy mal, o el próximo jueves, perdón, el próximo domingo, visita al Stuttgart de visitante, así que yo creo que si tampoco el equipo saca un resultado positivo, ojo, porque lo he dicho, viene el parón, y ojo que ¿quién te dice que Wagner, al igual que Simonis, no puede seguir, no puede seguir con su proyecto, y bueno, terminan siendo despedidos durante las próximas semanas? Y ahora sí, pasamos ya para ir cerrando con el 11 ideal de esta fecha número 9, con otra vez, siempre terminamos en un 3-4-2-1, creo que es un sistema que me queda bastante cómodo para armar estos 11, con Rono en el arco. La verdad que no hubo una gran jornada de los arqueros. La verdad que podría haber puesto a Shibame, que está, lo puse como otro nombre destacado. Me gustó Nicolás en el Gladbach, pero bueno, no mucho más. Pero bueno, me terminé criando por Rono porque mantuvo el arco a cero y fue importante dentro de todo el empate ante el Friburgo. Segunda aparición dentro de estos 11. Anselmino lo ha hecho muy buen partido ante el Habsburgo. Amos Piper, que también había hablado de él. Muy buen encuentro ante el Werder Bremen. Lukeba también de buen partido ante Stuttgart. Antes hablaba de ese buen triángulo que está formando con Orban y con Saibal. Bueno, un buen partido del francés. El doble 5 con Rocco Reis, que me gustó mucho su partido ante el San Pauli. Burger, que marcó un doblete en el triunfo del Hoffenheim. No hablé del equipo de Ilser, pero bueno, igualmente tenía que haber un representante de su equipo dentro del 11. Pues ese muy buen triunfo sobre el Wolfsburgo, perdón, con un doblete del neerlandés, que hizo un muy buen partido. Tom Bishop, que lo he dicho, jugó lateral por izquierda. Bueno, lo puse dentro de este 3-4-1, casi con una especie de carrilero, porque el otro día fue lateral, pero ocupó un rol muy ofensivo. Muy buen partido con una asistencia incluida. Kamienski, que lo he hecho, Wozniak apostó por él en la derecha y bueno, marcó un gol, una asistencia. Muy buen partido polaco, que teniendo una muy buena temporada. Y en el ataque, Diomande, lo he hecho, la gran figura del triunfo del Leipzig sobre el Stuttgart, la segunda aparición dentro de estos 11. Y el caso de Florian Kainz en la otra media punta, también Wozniak apostó por él e hizo un muy buen encuentro con un golazo de libre incluido, que los invito a que lo vean. Y el caso de Tabakovic, lógicamente con 2 goles y una asistencia que, bueno, lo ponen lógicamente como el 9 indiscutido de esta justamente novena jornada. Otros nombres que podía haber puesto, el caso de Schwabe, lo he dicho, buen partido en triunfo ante el Hamburgo. El Bedi, buen partido ante el San Pauli. Jonathan Tah, buen encuentro ante el Leverkusen, ante su ex equipo. Leopold Kerfel, de buen encuentro ante el Friburgo. Así que, pues son nombres que tenían o merecían la pena estar. Después otro que lo he dicho, que también ya lo había nombrado, el caso de Chen, de buen encuentro en el triunfo sobre el Hamburgo para el Colonia. Leimar, que dio asistencia y sigue en un nivel realmente sobresaliente. Seiba, que también ya lo había nombrado, de buen encuentro ante el Stuttgart. Prome, que podría haber entrado dentro del 11 porque fue titular, apostó Ilser por él dentro de ese casi tribote que puso ante el Wolfsburgo. Marcó un gol, una asistencia, buen partido ante los Lobos. Engelhardt, que también me está gustando bastante, el ex futbolista de Fortuna Düsseldorf y ex hombre también del Como de Italia, que me está gustando en esa dupla con Reis, casi los pongo juntos, pero bueno, Burger en esa última, dentro de su último partido de la fecha, realmente hizo un buen partido con un doblete, así que también, lógicamente, por eso lo puse dentro de las menciones. El caso de Jean-Luc Dompe, que pese a la derrota del Hamburgo, fue el mejor del equipo, marcó un golazo. Y también tenía que estar. Stajnabri, que hizo un buen partido ante el Leverkusen, marcó un gol. A Moura, que marcó un duelo con el Wolfsburgo ante el Hoffenheim, pero bueno, su equipo no terminó ganando. Sobre todo creo que por eso no le puse dentro del once ideal. Y el caso de Ragnar Age, que también lo he dicho, volvió a convertir, volvió a ser titular y bueno, marcó su segundo gol. El primero por Bundesliga, pero bueno, había marcado por la Pogal, así que también hizo un buen encuentro. Por eso es el equipo del 3-3-4-1, el 11 ideal de esta fecha número 9, perdón. Y antes ya para cerrar, como la fecha pasada no hice el video de resumen, sí quiero dejar el 11 ideal, este es el 11 ideal de la fecha 8, con Gravara, con Piper, con Lukeba, con Taite, con Guerreiro, Ale García, Ouedraogo, Touré, Diomande, Kramach y Burkar, ¿no? El equipo que, bueno, también había elegido como MVP a San Ouedraogo, que la fecha pasada recordemos que el Leipzig había vencido 6-0 al Habsburgo. Bueno, Ouedraogo aquel día hizo un muy buen partido y por eso lo puse como el MVP de esa octava jornada. Lo he hecho, como no pude hacer el video resumen, sí por lo menos quería dejar acá por sentado para que sigamos un poco el orden. Quería dejar, sí, el 11 ideal de la fecha 8 de la fecha pasada, y este sí lo he hecho el 11 ideal de la fecha 9. Y para finalizar, el caso de Tabakovic, que fue para mí el MVP de la jornada, un doblete, una asistencia, muy buen trabajo de espaldas, es la clave del Gladbach de Polanski por ahora.
Repito, en ese juego directo, jugando a la segunda pelota, a partir de las pelotas que puede ganar Tabakovic por arriba, pivoteando, dejando de cara la pelota a los volantes. Bueno, realmente muy buen partido del bosnio, por eso lo puse como el MVP de esta novena fecha, por ahora un muy buen momento del ex hombre del 8 del Hertha Berlín, así que merecía ponerlo como el hombre más destacado de esta novena jornada. Y después, no mucho más, como siempre les digo, los invito a suscribirse al canal, como siempre les digo. Lo dicho, ya vamos a volver con la acción real dentro del canal, videos, no digo todos los días, pero sí cada 2 días, y bueno, más videos que no sean solamente resúmenes de la fecha. Y después, no mucho más, como siempre también le digo que le den like al video que le gustó, que lo compartan, que me ayude a seguir creciendo, que me sigan en retos de mis redes, que me dejen en los comentarios cualquier cosa referida a lo que se haya dejado este fin de semana en la Bundesliga. Y ahora sí, no mucho más, me despido y digo que ahora sí, nos estaremos viendo en un próximo video de ADN Bundes.